A diferencia de las gráficas, el tape reading te puede dar más información de lo que puede pasar futuramente en el precio de una acción a través del estudio del tape reading de las opciones. Y te quiero explicar detalladamente cómo lo vamos a lograr. Quédate hasta el final de este video porque te voy a enseñar cómo lo puedes hacer desde 10,000, 20,000, 30,000 dólares en transacciones que muchas veces dejamos pasar porque no lo vemos en la gráfica, pero sí podemos estudiar dónde el dinero inteligente se está moviendo. Y para eso, este video. ¿Qué es el tape reading y por qué es tan diferente a leer gráficas? Muchas veces nosotros nos preguntamos qué viene primero, si el huevo o la gallina. Y muchas veces cuando nosotros vemos el tape reading, ¿verdad? O vemos las gráficas, esas gráficas se tienen que llenar de información. Entonces vamos a utilizar información. ¿Qué tipo de información nos provee una vela? La apertura, el cierre, el precio más alto y el precio más bajo del día. Pero esa información tiene que estar traducida a otra cosa. ¿Y a qué se traduce esa información? Se traduce a lo que es el time and sales. Son las ventas por hora que ocurren en los mercados financieros. Por ejemplo, si el mercado era a las 9:30, desde las 9:30, donde se registra la primera transacción, a las 9:30 alguien compró la acción de Apple a $100 y compró 5 acciones. A partir de eso es que se empieza a rellenar la información de la vela. ¿Ok? ¿Qué pasa? Esto aquí es un filtro de lo que es información original y la raíz. Esta parte es bien esencial que puedan entenderlo porque es donde se lleva a cabo todo. ¿Ok? Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a decodificar información pasada para nosotros poder ver el futuro. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de la bolsa de valores o de los mercados financieros, tenemos que pensar que los mercados financieros son un mercado primario. Perdón, un mercado secundario. Disculpen. Mercado secundario. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos algo que estamos acostumbrados mucho, que es un mercado primario. ¿Cuál es la diferencia? Un mercado primario, ¿verdad? Un mercado que el precio es establecido por el vendedor y es fijo. ¿Ok? Y las órdenes ocurren por orden de llegada. ¿Ok? A diferencia del mercado secundario, es un mercado abierto a negociaciones. ¿Ok? Es abierto a negociaciones. Y no tan solo a negociaciones, al mejor apostor. ¿Ok? Significa que en un mercado secundario, aunque tú hayas llegado 10 minutos tarde, pero eres el más que ofrece, te lleva la transacción. Versus aquí, orden de llegada, 0, ¿verdad? Negociación. Un ejemplo puede ser cuando vas a una tienda por departamento. Una tienda por departamento es un mercado primario. Se acabó el producto, ya se acabó. En un mercado secundario se presta para negociaciones y esa es la parte más importante. Entonces la bolsa de valores es un mercado secundario. La bolsa de valores es un mercado
secundario. ¿Ok? Ahora, en un mercado secundario, nosotros tenemos varios componentes. ¿Y cuáles son los componentes de un mercado secundario? Vamos a hablar de los componentes. Un componente de un mercado secundario es que tiene que haber un comprador y un vendedor. ¿Ok? ¿Qué pasa? Tenemos aquí el comprador y tenemos el vendedor. Dentro del comprador y el vendedor ocurren varias cosas. El comprador se le conoce como persona, en inglés, el bid, ¿verdad? O la persona que está dispuesta, ¿verdad?, a ofrecer. La persona que está ofreciendo un precio. ¿Ok? ¿Qué pasa? Pero vamos a dejarlo en bid, porque usualmente los términos en inglés se utilizan todos así. Lo vamos a poner bid. Y tenemos acá el ask. Esto es bien sencillo. En inglés, asking offer es lo que está pidiendo la persona. ¿Ok? El precio que le está pidiendo. ¿Ok? Y tenemos acá el bid, lo que la persona está dispuesta a comprar. ¿Qué pasa? Dentro de eso va a haber una transacción. ¿Ok? Son de las primeras cosas más importantes que hay en los componentes es el bid y el ask. ¿Ok? Esto es lo número uno. Bid versus ask. ¿Ok? ¿Qué pasa? Dentro de ese bid versus ask, ¿verdad? Cuando es bid, es lo que están dispuestos a ofrecer. A dar o ofrecer. Y lo que está pidiendo por el artículo. En este caso, el artículo es un pedazo de la empresa. Ahora, de las cosas más importantes aquí es la transacción. Entonces, vamos a poner aquí la transacción. Dentro de la transacción ocurren varias cosas y esto es lo que nosotros vamos a estudiar para determinar en qué dirección se va a mover el mercado. Número uno, ¿qué nosotros vamos a determinar dentro de la transacción? Y es lo fundamental. La discrepancia entre comprador y vendedor. En este caso es el bid versus el ask. ¿Ok? En este caso, si el bid es representado por $9 y el ask es representado por $10, aquí hay una transacción con una diferencia de $1. ¿Okay? O sea, hay una diferencia de $1 o conocido mejor en porcentaje como un 10% de diferencia entre el comprador y el vendedor. ¿Okay? Muy bien. Este es el primer indicador. Y lo quiero que lo anoten. El primer indicador. Y ustedes van a entender del mercado. Este es el primer indicador. Porque si hay una discrepancia entre un comprador y un vendedor, pues no, las transacciones no ocurren. Y en la bolsa de valores tiene que haber un comprador y un vendedor que se lleven, ¿verdad? Que lleguen a un acuerdo del precio para que se pueda ejecutar. Y ustedes dirán, Víctor, ¿cómo esto se traduce a la bolsa de valores? Denme un segundito para después yo explicarle, ¿verdad?, cómo funciona esto, ¿verdad?, un poquito más en los programas de trading. Pero yo quiero que ustedes lo vayan viendo poco a poco, porque estoy tratando de desmenuzar la información lo más posible para que ustedes vean lo poderoso que es el tape reading y usted no se ha enterado. ¿Ok? Eso este es el primer indicador. Vamos con un ejemplo. Vamos a ponerle que una persona quiere comprar la acción de Apple. ¿Ok? Y el precio corriente de Apple sea $120. Este es el precio corriente, este es el precio actual.
de Apple. Y tengamos un bid. ¿Ok? Tenemos el bid price en 1.20. Y tenemos el ask en 1.25. Tenemos el ask en 1.25. Significa que hay un spread de $5. Pero ahora mismo hay una discrepancia, ¿verdad? De $5 en el precio de la acción, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que la diferencia entre el bid y el ask, ¿verdad? La diferencia entre bid y ask es de un 5%. Cuando tú estás dentro de la bolsa de valores, recuerda, cuando tú estás dentro de la bolsa de valores, que tú eres un comprador, ¿no? Versus un vendedor. Si tú quieres que tu orden se ejecute rápido, tú vas a comprar el precio que el vendedor te está vendiendo. Son $110 y tú ofreciste el 9. Si tú quieres llevarte el artículo porque de verdad tienen ganas de llevártelo, pues tú lo compras en lo que el vendedor lo está vendiendo y no entras en ningún tipo de negociación. ¿Qué pasa? Tienes que entender que tu incremento de tu dinero va a ser de un 5% y tal vez cuando tú estás invirtiendo $10 no pasa nada. Pero en la bolsa de valores, mientras más cantidad tú compres, es más grande. Significa que tú compres $1.000.000 y yo tengo una discrepancia de un 5.5%. Estamos hablando de que yo voy a tener que moverme $55.000 de mi oferta. Entonces significa que si yo quiero después vender eventualmente, yo tengo que vender en 9. Recuerden que el mercado va por fila. Esta persona que ustedes están viendo aquí, que está primero en fila en los mercados financieros, se llama el mejor postor. Significa que esta persona está ofreciendo menos. Esto es 8, va a poner que esta persona está ofreciendo 8.50 y esta persona esté pidiendo $11. ¿Ok? Estos son los mejores dos postores. Esto en inglés se le conoce como el NBBO, National Best Bid and Offer, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si yo compro $1.000.000, significa que yo tengo que moverme $55.000. Una persona que esté invirtiendo $1.000.000 y esté dispuesto a perder $55.000 y no esté dispuesto a negociar, significa que el precio él quiere que siga subiendo o lo ve subiendo. ¿Está bien? Eso significa que literalmente una persona está dispuesta a perder un montón de dinero. Y esto es sencillamente en las acciones. Pero ¿qué pasa con las acciones? En las acciones, cuando tú compras una acción como Apple a 120, eso puede tomarse un par de tiempo en subir o bajar hacia arriba. 125 o puede caer a 115, ¿verdad? Esto puede tomar un tiempo. Pero con las opciones es diferente porque las opciones es sellando precios futuros. Ahora vamos a hablar sobre los componentes de las opciones. Y mira qué interesante está esto. Cuando hablamos de los componentes de las opciones, del tape reading, tenemos el tiempo, tenemos el precio, ¿verdad? Tenemos el tamaño de orden. En inglés esto es size y esto es price, ¿verdad? Tenemos el premium. Te estoy hablando de los indicadores. Tenemos expiration date, que es la fecha de expiración del contrato. Tenemos el delta. Tenemos el theta. Tenemos el open interest, ¿verdad? Y tenemos el volumen. Estos son componentes. Básicamente, si nosotros traducimos esto, pues la ejecución, por ejemplo, alguien compra a las 10 de la mañana una posición, ¿verdad? El precio que compró pudo haber sido a $2 el contrato, ¿ok? El tamaño pudo haber sido, por ponerte un ejemplo, vamos a ponerle 150 aquí. 150, bueno. Tengo el strike price también. Tamaño, precio. Y tenemos el strike price. Para los que no saben sobre qué es el strike price o algunos componentes de opciones, les recomiendo ver este video de opciones ahora mismo, ¿está bien? Para que puedan entender. Tenemos el tipo, tenemos el precio, en este caso el precio del contrato, vamos a ponerle que fueron $4.50. Tenemos el tamaño, en este caso es 3.000, que el tamaño en este caso viene siendo el volumen también. Pues vamos a quitar el volumen. Y vamos a poner, el volumen es igual a tamaño.
Ok, vamos a ponerlo ahí porque creo que es lo más pertinente. Premium. ¿Cómo nosotros calculamos el premium? Ok. ¿Cómo nosotros calculamos el premium? Pues el premium es un tipo de indicador porque nosotros vamos a multiplicar 3,000, que fue el volumen o el tamaño de la transacción, por el precio que compró la persona. En este caso yo voy a multiplicar esto. Los 450 son 450 por 3,000. Entonces si yo multiplico 450 por 3,000, estamos hablando de una inversión de $1,350,000. Significa que alguien compró esto. Vamos a ponerle que la fecha de expiración es el 01/31 del 25 y hoy estamos a 17 de enero. Entonces vamos a marcar esto por aquí, 17 de enero 25, para que ustedes puedan más o menos utilizar esto como ejemplo. Tenemos el delta, en este caso es un delta de 60, y vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a ponerle el strike price, que en este caso, como nosotros vamos a calcular el strike price, sabemos que si tenemos un delta de 60 significa que el contrato está in the money y tenemos un strike price en 1.25, es el strike price, mientras Apple está en 1.20, ¿verdad? El precio de Apple es 1.20. Ok, ¿qué cosas nosotros podemos ver aquí? ¿O qué conclusiones? Y esto es lo bueno del tape reading y cómo nosotros podemos empezar a traducir toda esta información que nosotros veamos. Vamos a ir para las conclusiones. Apple está cotizando, el precio cotizando $120. ¿Ok? Pues en este caso vamos a quitarle los 60, perdonen, porque esto estaría out of the money. Vamos a ponerle aquí que está en 40 y está OTM. ¿Ok? So Apple está cotizando 120. Alguien acaba de invertir $1,300,000, ¿verdad? 1,300,000. Vamos a poner que el site son call, ¿ok? En calls, ¿ok? Call para 1.25. ¿Qué significa esto? Significa que alguien, ¿verdad? ¿Qué más? Esto expira en 2 semanas. Y la ejecución fue en el ask. Soy una persona agresiva, ¿ok? Una persona agresiva, ¿ok? So ya yo puedo ver que alguien compró Apple cuando está cotizando en 120, está diciendo que puede subir a 125 y está comprando 1.3 millones y no hizo oferta, compró rápidamente en el ask. So si usted ve, ya yo tengo varios detalles que son importantes para mí. Apple no se encuentra en 125, eso significa que Apple está en 1.20 y Apple puede subir a 1.25 porque hay alguien que está diciendo que va a subir y acaba de invertir 1.3 millones de dólares para una fecha de expiración o para una expiración en 2 semanas. ¿Ok? Entonces si la acción está aquí, ¿verdad? Puede ser hasta que termine llegando al precio, ¿ok? ¿Qué es lo bueno de las opciones? Que las opciones son hablan del futuro, porque siempre son fechas futuras. Las opciones hablan del futuro, siempre. ¿Ok? Y nos ayuda a entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Ya yo puedo ver, una persona compró calls, los 125, 2 semanas, la inversión que tuvo, porque él calcula entre el precio y el tamaño.
y estamos a 17 de enero y la acción se encuentra en 1.20. O sea que si alguien invirtió 1.3 millones en el AS, puede que Apple suba, ¿verdad? ¿Qué pasa? Estas son transacciones que ocurren todo el tiempo en el mercado, no todas están hechas de la misma manera. Pero imagínate tú esto que acaba de pasar ahora. Y quiero irme a una página específicamente para que ustedes puedan ver esto en tiempo real y cómo los puede ayudar a ustedes diferenciar. ¿Para qué usted quiere saber de tape reading? Para que usted quisiera saber de tape reading del mercado. El tape reading, uno, ayuda a diferenciar el retail trader versus el institucional. ¿Ok? Que estos son los que mueven el mercado, las instituciones. ¿Ok? Y a diferencia también nos ayuda, ¿verdad? A precios futuros del mercado. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos que hay transacciones, en el mercado ocurren millones de transacciones diariamente, pero no es lo mismo que ocurre una transacción de $1,000, una transacción de $10,000, a que venga una transacción de $40 millones. No están creadas de la misma manera, ¿verdad? Y según la data que nosotros utilizamos, según los componentes, nosotros podemos identificar cuál de todas estas es la más importante y hacia dónde se va a mover, hacia arriba o hacia abajo. Vamos a verlo entonces en mi computadora. Mira esta transacción que yo llevo monitoreando desde hace mucho tiempo atrás. Esto fue en Meta para el año pasado. Mírate esto, el febrero 2 del 2024, los 600 calls. Alguien los estaba comprando. Y mírate esto, vamos a organizarlo por premium. Una persona compró 42 millones, 28 millones y 26 millones. Y mira todos los millones que compró el día. Estamos hablando de una persona que invierte más de 80 millones de dólares. Tú tienes 80 millones de dólares en la cuenta de banco, ¿verdad que sí? Para meterle una opción. En los 600, cuando la acción estaba cotizando probablemente 400. Miren cuánto él compró. Miren la transacción de él. Miren cuánto vale el contrato ahora. Esta persona invirtió 80 millones y le ha sacado 80 millones para atrás. Estamos hablando de 160 millones de dólares valorizados ahora mismo en su transacción. ¿Tú te vas a ir en contra de esto? O sea, una persona que invierte sobre 80 millones de dólares en una transacción a 56 dólares y miren cuánto está cotizando hoy. Miren cuánto está cotizando hoy el contrato. 101.30. Esa es la importancia de seguir los tiburones y no ver la gráfica. En la gráfica hace un año atrás tú no ibas a ver que Meta iba a llegar a 600. Pero gracias al tape reading, gracias a las opciones, tú puedes ver el futuro, identificar dónde es que están las ballenas estas y perseguirlas. Espero que les haya gustado este video. Si quieren parte 2, si quieren registrarse para aprender más sobre esto, agenden una llamada conmigo y con nosotros para poder ayudarlos, ¿verdad? A que ustedes puedan cumplir sus metas financieras y entender los mercados financieros desde otra perspectiva. Y si no, puedes registrarte en este canal y ver todo nuestro contenido completamente gratis. Nos vemos en la próxima.